Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien. Vamos a ponernos de pie, sean todos bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro rostro, adorar los cantos y preparar nuestro corazón para el mensaje de esta noche. Amén. Oremos. Señor, queremos esta mañana, Padre, esta tarde, queremos adorarte, Padre, queremos exaltar tu nombre con nuestros cantos, Padre, que podamos, Padre, adorarte de todo corazón. Levantamos en este momento, Padre, aquellos que todavía vienen en camino o no van a poder llegar esta noche, Padre, que tú los sustendes ahí donde están, Padre. Queremos orar por nuestro pastor, que lo continúes acompañando en donde esté, que lo traigas de vuelta con nosotros y poder vernos el domingo, primero Dios. Y Padre, por su esposa y su familia también, Padre, que ahí donde esté, Padre, que tú estés con ellos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Adoremos. Mira lo que hace el Señor.
gracias, Padre, por tu infinito amor que nos abraza cada día, Padre, nos demuestra por sentir el aire, por el sol cada mañana y por el anochecer, Padre. Esta noche, Padre, queremos ahora preparar nuestro corazón. Oramos por nuestro hermano Germán, Padre, que esta noche estará trayendo tu palabra, lo que has puesto en su corazón, Padre, que tu Espíritu esté con él y que podamos, Padre, juntos entender tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Buenas tardes. Bueno, gloria a Dios, gracias a Dios por tenerme aquí nuevamente y por verles en esta semana, en esta mitad de semana. Vamos a entrar al estudio, pero antes que nada, pequeño aviso, anuncio, porque normalmente nos esperamos al final al domingo para esto, pero ayer fue cumpleaños aquí de Jorge. Así que se disfrutando más, porque no va a estar el domingo, entonces de una vez decir, vamos a estar. Entonces, felicidades, gracias a Dios por su vida. Y bueno, vamos a primero que nada orar nuevamente por este mensaje. Voy a poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, vengo a ti en esta tarde que tú me guíes, me instruyas y hables por medio de mí, Señor, que sea tu palabra la que sea compartida, tu verdad y no ideas propias o ideas de algún otro lugar, sino que tú seas conmigo y tú hables a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Prepara los corazones y prepáranos en esta tarde. En nombre de Jesús lo pedimos y oramos. Amén. Bueno, para esta tarde vamos a empezar y vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pedro. Entonces vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1. Este pequeño mensaje lo titulé, nombré Crecimiento en la Fe o Crecer en la Fe. Vamos a empezar leyendo. Va a ser un pedacito de este capítulo 1. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al... Bueno, yo me detengo. Empezamos del 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Al 8. Empieza así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, leemos el 9 también. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. Entonces, previamente en la primera carta de Pedro había escrito para consolar y animar a los creyentes que se encontraban en medio del sufrimiento y de la persecución, de peligros externos. Entonces esta carta Pedro la escribe 2-3 años más tarde. Y en esta carta Pedro escribe esta carta y enfatiza sobre aferrarse a las verdades innegociables de la fe, sobre todo en esta parte que leímos, innegociable de la fe, el seguir creciendo y madurando en nuestra fe, sino no solo tener esa fe que en algún momento compartíamos de eso, pero seguir creciendo y madurando en la fe y rechazar a todos los que distorsionan la verdad. Seguir esto da como resultado personas cuyas vidas honran a Cristo e iglesias cristocéntricas. Entonces, sobre todo en esta primera parte, enfatiza en esto que comentamos, el sobre crecer y el madurar en nuestra fe. Ya después habla en la carta, el resto de la carta habla de los falsos maestros y de falsas enseñanzas, pero por alguna razón empieza con esto sobre llenarnos y del conocimiento y de crecer en nuestra fe para eventualmente hablar de estas falsas enseñanzas para primeramente estar preparados. Pero bueno, entonces vemos en esta carta sobre menciona sobre ser diligentes, y previamente hace una o dos semanas mencionaba y preguntaba qué es diligencia, qué es hacerlo bien, qué es hacer las cosas con, como definición básica, hacerlas con calma, bien hecho todo, ¿no? Entonces si nuestra fe es genuina, hablando de la fe, se va a manifestar en nuestra conducta recta. Si somos diligentes en el crecimiento cristiano, no nos echaremos atrás ni seremos engañados por falsos maestros, que es lo que comentaba, la importancia de tener este conocimiento y de hacerlo crecer. Entonces, en esta pequeña parte, Pedro insta a los santos, a nosotros, a hacer firme nuestro llamamiento y elección. Vemos aquí en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos esto que comienza con gracia y paz. ¿Qué es gracia y paz? Lo vemos mucho en la Biblia, que comienzan con gracia y paz. Gracia y paz es una oración de deseo, es como orando en su saludo, deseando, intercediendo que Dios traiga bendición, como cuando le decimos a alguien Dios te bendiga, vendría siendo gracia y paz. En este caso Pedro es específico sobre la bendición que él desea en este saludo. Él dice que nosotros no solo deberíamos de experimentar la gracia y la paz de Dios, sino que él espera que esto sea multiplicado, que esta gracia y esta paz no solo sea una experiencia o algo que pasemos una vez, sino que sea algo que parte de nuestra vida diaria, que cada vez crezcamos en esta gracia y en esta paz. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede crecer en nosotros esta gracia y paz? ¿Cómo puede ser multiplicada para nosotros? Y como mencionaba en ese mismo versículo, en el conocimiento de Dios. Entonces, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, el esforzarnos por conocerlo mejor en su palabra y oración. Entonces, esto es algo que no va a venir por sí solo, es algo que tenemos que nosotros ir a hacerla crecer, el estar en el Señor, el esforzarnos en leer su palabra, en pasar tiempo con Él y pues en oración, obviamente. Entonces, esto es parte de cómo puede esa gracia y esa paz crecer en nosotros. Y pues, ¿qué es gracia? Que es algo que numerosas veces hemos definido. Sabemos que es favor inmerecido, pero aquí tengo un par de definiciones que me llamaron mucho la atención. Favor inmerecido, sabemos eso, buena voluntad
de Dios, difundida gratuitamente para el beneficio del destinatario, sin importar el beneficio acumulado para el difusor. Tenemos otra definición de lo que puede ser la gracia. Y tengo también gracia. ¿Qué es gracia? Disposición amistosa y amorosa de Dios por aquellos que solamente merecen su ira. Reconciliar al mundo consigo sin tomarles en cuenta sus pecados. Entonces, como un pequeño recordatorio de esa gracia que menciona la palabra a través de la Biblia aquí. Y paz, tenemos otra palabra, paz. ¿Qué es paz? Y lo hemos visto numerosas veces también. ¿Qué es la paz? Lo que Pedro está pidiéndole a Dios aquí en esto de gracia y paz, que les conceda ese reposo, esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de las circunstancias. Entonces sí, es algo que ya hemos visto numerosas veces, pero lo tenemos nuevamente aquí, esa paz que a pesar de lo que estemos pasando, o sí, que esté pasando en nuestra vida, poder experimentar y que esa paz crezca en nosotros cada vez más. Y como mencionaba, ¿cómo puede crecer esa paz? El conocer más a Dios, pues en consecuencia nos va a traer más y más paz a nuestra vida, porque sabemos quién es Él y le conocemos. Y pues en ese mismo versículo vemos la palabra conocimiento. Tenemos conocimiento. ¿A qué se refiere en este contexto con el conocimiento? Tenemos conocimiento en este contexto, viene del griego epignosis, que significa no solo un conocimiento banal, sino un conocimiento superior, un conocimiento que viene por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para nosotros. ¿Y esto cómo viene? ¿Cómo viene este nuevo conocimiento, este conocimiento superior en nuestra vida? Viene por el nuevo nacimiento. El apóstol Pedro dice, esto está en 1 de Pedro 1:23, entonces en su carta anterior, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, tenemos cuando dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, al tener este nuevo nacimiento, esta nueva simiente de Dios, luego de nacer de nuevo, no somos otra cosa que pequeños bebés en necesidad de conocerle a Él y de madurar y de así crecer en ese conocimiento superior que nos menciona aquí en el versículo 2 de 2 de Pedro 1. Versículo 4, volviendo a la segunda carta de Pedro, versículo 1. Tenemos el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces tenemos estas grandes promesas que llegan a través de ese conocimiento de Jesucristo. Y tenemos ejemplos en la Biblia en general, ¿no? Tenemos el ejemplo de Juan 6:37. Si quiere, no necesita ir ahí, pero si lo quiero apuntar, como guste. En Juan 3:37 tenemos cuando dice, y al que viene a mí, no le echo fuera. Una promesa. Tenemos otra promesa en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Tenemos otra promesa, ejemplos de estas promesas que menciona Pedro. Ese es el descanso de la redención en cuanto a Mateo 11:28. Tenemos otra promesa en Mateo 11:29, el versículo que le sigue. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Promesa número 3, al menos en esta pequeña lista que tengo. Y ese es el descanso de entregar el corazón y la vida a Cristo.
Y hablando del versículo 4, esa es una de las promesas, es la vida eterna, que dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. Esto lo vemos en primera de Juan 5:12. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y tenemos esa promesa también de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Entonces podemos ver esto y demás promesas en toda la palabra, y esto nos trae un descanso, nos trae una paz que ahora sí que sobrepasa todo entendimiento cuando sabemos que el Señor tiene estas promesas y obviamente las cumple. Mencionamos sobre el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, no por cosas corruptibles, sino por la palabra de Dios, una palabra viviente. Entonces ya somos participantes de la naturaleza divina, de la misma naturaleza de Dios, como hace un par de semanas se compartía. Entonces, ya entrando un poco a los versículos como 4 y 5, hay como una lista, ¿no? Traer a nuestra fe virtud, y empieza a ver como unos términos ahí. Entonces vemos primero en el versículo 5, tenemos aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud. ¿Y qué conocemos por virtud? También esta palabra en este contexto la tenemos, que viene del griego arete. Entonces dice, añadir a nuestra fe virtud, que se refiere al valor. Añadir a nuestra fe valor, excelencia. Valor de ser excelente en la vida. Valor para declarar la palabra de Dios, mantenernos firmes y tomar una posición por aquello que es justo. Entonces virtud viene siendo hacer, me recuerda ese versículo, de hacer todo para la gloria de Dios, hacer todo como si lo hicieras para el Señor, todo lo que hagamos que sea excelente, sea en la iglesia, sea en donde quiera que estemos, traer esa virtud, esa excelencia a nuestra vida. Y obviamente, para ser específicos, a declarar su palabra, ser excelentes en eso. Y tengo aquí, tomar una posición por aquello que es justo, tomar una posición en favor de Dios, una posición ¿cómo lo puedo decir? O sea, sin avergonzarnos, lo tomo de esa manera también. Tener esa virtud y ese valor que también es parte del significado de virtud. Siguiendo con ese versículo, tenemos a la virtud conocimiento, que previamente ya lo definíamos. Es el mismo contexto. Conocer a Cristo, obviamente, descansar ese conocimiento en la palabra de Dios, palabra viva, y confiar en ella. Entonces ya previamente definíamos este conocimiento superior. Al conocimiento, dominio propio, versículo 6. Dominio propio, pues muchos tenemos una idea de qué es dominio propio, que también viene del griego ekkrateia, supongo que así sabe cómo se pronunciará, que es templanza. Y esta palabra templanza también tiene una raíz en el latín que significa temperantia, que significa cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Entonces, una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Pero ¿cómo dominamos nuestros impulsos? ¿Cómo podemos controlar eso? No por nuestra fuerza. Que nuestra carne, nuestros impulsos naturales quieren lo de la carne, quieren satisfacer esos deseos que no son de Dios. Pero ¿cómo logramos este dominio propio? Por medio de ese conocimiento, de esa fe, por medio de Jesucristo, de su Espíritu, por medio de esa nueva simiente, de ese nuevo nacimiento. Dios es el que obra en nuestra vida, y Dios es el que, al final de cuentas, es el que nos da la capacidad de esta templanza, la capacidad del dominio propio, que también vemos en 2 de Timoteo 1:7, sobre no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino
de poder, amor y dominio propio. Entonces tenemos templanza, tenemos dominio propio. Y enseguida, en ese mismo versículo 6, al dominio propio, paciencia. ¿Qué conocemos por paciencia? Tenemos también en este contexto del griego upomone. ¿Qué significa paciencia? Al menos en este contexto aquí. Resistencia o soportar alegremente. Quiero hacer énfasis aquí un poquito. No solo es resistencia o soportar, sino vemos que enseguida dice alegremente. Y sí, podemos ser pacientes en algo y decir, pero está renegando. Lo veo así, va a estar no de buen gusto, ¿no? Pero vemos que dice alegremente. No solo es el aguantar o soportar, sino hacerlo de corazón, hacerlo alegre. Perseverancia, constancia, más que nada con respecto a cosas o circunstancias, en fe y deber. Entonces esta es la definición que tenemos de paciencia en esto. No solo el aguantar y soportar, sino hacerlo alegremente, perseverar en eso, ser constantes, más que nada en circunstancias que pasan muy seguido, en fe y deber. Entonces es algo que solamente lo vemos, a veces es complicado, pasan cosas y pues la paciencia se nos va, hasta desde lo más mínimo hasta cualquier otra cosa, en el tráfico, no sé, pero es algo que el Señor aquí por medio de Pedro nos llama a crecer en esa fe y perseverar en todo lo que hemos visto, en este caso en la paciencia y en mejorar y ser pacientes. Enseguida tenemos, mismo versículo 6, a la paciencia, piedad. Y sabemos también lo que es piedad, que significa de Dios, que en este contexto viene del griego, que es eusebeia, que es deseo de ser como Dios. Eso lo hemos visto muchas veces. Que ese sea nuestro propósito, el desear ser como Él. Nos lleva a un pensamiento y una vida de alabanza y adoración a Dios. Una dependencia de Dios. Nos habla de una vida que se ha dedicado a Él. Es una vida completamente rendida a Él. Una vida a causa del querer ser como Dios, nos lleva a adorar de verdad, nos lleva a alabar de verdad, de corazón, y a depender de Él en todo momento. Y a final de cuentas una vida dedicada a Él y por consecuencia a proclamar esa verdad que es Dios. Enseguida, versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, que también no es nada extraño este concepto, este término de afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Que también viene del griego philos o Filadelfia. Amor fraternal. ¿Qué es este amor fraternal del que habla aquí? Amor por los hermanos, apoyo a la familia en la fe. Cuando nos necesitan, por ejemplo, estamos ahí. Y lo hemos visto en esta iglesia en diferentes cosas. Cuando hay un hermano o alguien que nos necesita, realmente estamos dispuestos a ser de bendición, a ser de ayuda y realmente hacerlo de corazón, como mencionamos en paciencia, hacerlo alegremente. Y es algo que yo me analizaba al ver esto, porque ha habido ocasiones en mi vida donde cristiano que la verdad he visto que ese afecto fraternal no abundaba en mí. A veces me hacía como que había algo y a veces yo sentía que Dios me decía, no, pues ve con esa persona o háblale algo, y por una cosa u otra así que no prosperaba en eso y no hacía caso. Entonces cuando necesitan, estamos ahí. Esta es la razón por la cual la iglesia existe. Dios no nos quiere ver caminando solos. La voluntad de Dios es que estemos nosotros involucrados en la vida de los demás. Dios nos puso a la iglesia que nos involucremos en la vida de ellos y ellos en la nuestra también. Entonces es algo que realmente requiere, pues, ¿cómo se
es decir, mucho de nosotros, o sea, el ser, quitar ese egoísmo, esa comodidad aún, y el poder estar disponibles y listos para alguien en nuestra iglesia, si alguien quiere nosotros estar por ellos o que ellos estén por nosotros, y así de igual manera crecer y ayudarnos unos a otros. Tenemos esto, el afecto fraternal. Y tenemos después versículo 7, y al afecto fraternal, amor. En este contexto, ¿qué es el amor? Tenemos también ágape, eso lo sabemos todos. ¿Qué es este amor ágape? Es el amor de Dios. ¿Cómo se refleja ese amor de Dios en nosotros? Este amor en general, este amor al pecador, de la misma manera que Dios lo ama. ¿Y cómo mostramos este amor en este ejemplo a los demás personas? No quiere decir que descendamos a su nivel y participemos en su pecado, para nada significa eso, sino el amarle en el sentido de llevarle el evangelio a él. Esa es la forma en que, o una de las formas en que uno revela el amor hacia los perdidos. Y sabemos, si tenemos ese amor de Dios en nosotros, vamos a querer y tenemos que llevar esa, ahora sí que pues, su palabra. Si tenemos ese amor que Dios nos dice aquí, y pues en la Biblia en general, ese amor al pecador, no queremos que se pierda, no queremos que siga pasando por lo que esté pasando, sino queremos traerle esas buenas noticias y decirle, hey, date esa vuelta, solo hay un camino, verdad y vida, que es Cristo, y traerle esas buenas noticias. Y aunque le duela, o sea, sabemos que al compartirle a alguien tenemos que darle como por decirlo así, esas malas noticias de que tu vida vas a la perdición, o sea, no hay otro camino, tus obras no te van a salvar. Le tenemos que hacer ver así que su pecado, pero enseguida traerle y mostrarle esas buenas noticias, esas buenas nuevas de que pero hay una solución. El Señor dio su vida, y pues traerle y tener ese amor tan grande como para, ahora sí, como decíamos, del afecto fraternal, salir de nuestra comodidad y traer esto a la persona y mostrar ese amor, al menos en su palabra, el traerle su palabra de esta manera. Entonces, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que mencionamos ahorita, si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al tener esto, vamos a estar así que, en términos simples, ocupados, ¿no? Ocioso. ¿Qué es ocioso? Al principio, hace mucho, yo creí que ocioso era como flojo, perezoso, pero no significa eso. También viene del griego argos, que significa ocioso, al menos en este contexto, inactivo. Ocioso es inactivo, falta de voluntad, insincero, falso, no provechoso. Entonces, cuando vemos lo de ocioso, tenemos la definición de inactivo, que simplemente nada nos mueve, algo que compartió también Jorge hace casi un año más, sobre la pasión y sobre el estar apagados, sobre estar sin pasión, sin que nada nos movía. Más o menos esto me recuerda a la palabra ocioso, falsos, no estamos simplemente haciendo nada de provecho. Pues ahora sí que no estamos estamos estáticos. Entonces el Señor nos llama a no estar estáticos, sino a, como dice el versículo 8, que dice, si estamos ociosos vamos a estar sin fruto, sino que por medio de estas cosas llevemos fruto, traigamos ese fruto y pues mostremos ese fruto que nos llama a tener aquí en el versículo 8. Entonces, esto es parte de lo que
como comentaba en la introducción, que es crecimiento de la fe. Pedro quiere que esa fe, ese conocimiento, no solo sepamos del Señor, sino que eso crezca cada vez más y más y más. Y obviamente no vamos a llegar a esa perfección. El Señor nos va a ir mostrando y moldeando cada vez más y nos va a ir enseñando cada vez más. Entre más nos muestre y más nos enseñe, más vamos a tener estas, ahora sí que atributos, por decirlo así. Nos va a dar ese conocimiento, esa virtud. Vamos a tener ese dominio propio, esa paciencia, piedad, este afecto fraternal para estar con cada uno de nosotros. Y al final de cuentas es amor. Y esto nos va a quitar toda ociosidad de nuestra vida. Y esto es lo que al final de cuentas tiene que abundar y crecer en el creyente, lo que en parte nos caracteriza a nosotros como cristianos y como creyentes. Entonces, por el día de hoy esto era lo que iba a compartir. Esto simplemente es un pequeño fragmento de esta carta. Ni siquiera se termina el capítulo 1. O sea, lo que es increíble cómo el Señor habla y cómo te puede mostrar tanto en tan solo un pedazo. Y tiempo después vuelves a Él y te revela más cosas. Y doy gracias a Dios por lo que ha revelado y que el Señor sea el que crezca en nosotros, que podamos crecer en su conocimiento y que siga obrando en nuestras vidas para poder abundar todas estas cosas en nosotros. Amén. ¿Algo más, Roberto, que tengamos? Bueno, vamos a orar y orar para despedirnos, que el Señor nos lleve con bien. Padre, te damos gracias porque tú nos hablaste, Señor, y pedimos que tú nos hagas crecer en ese conocimiento que tú nos has hablado. Vamos a crecer en esa gracia, en esa paz y en cada una de estas cosas que comentábamos, que tú hablabas aquí, Señor. Y al final de cuentas, que nuestra fe no se estanque, sino que crezcamos cada vez más y más en este amor, en esta gracia y paz, este conocimiento y el vivir esa fe, el vivir dependiendo de ti, el vivir dedicado a ti en todo momento, Padre. Pido por cada uno de nosotros que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos y damos gracias, Padre, por tu infinita bondad, misericordia y gracia. Damos gracias, Padre, los ponemos en tus manos y llévanos con bien a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias.